Bienvenido a una lección sobre cómo restar números enteros con bloques de base 10. Los números enteros son los números en el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para su revisión, modelamos números enteros utilizando el bloque de base 10 definiendo una unidad o bit igual a 1, una varilla o largo igual a 10 y un plano igual a 100. Restar significa quitar o quitar. Podemos escribir problemas de resta horizontal o verticalmente. En ambos casos, ambos se leen a menos b es igual a c donde a, la cantidad con la que comenzamos, es llamado el minuendo. B, la cantidad que restamos o eliminamos, se llama sustraendo, y c, el resultado, se llama diferencia. Para modelar la resta usaremos la base en línea a 10 bloques del National Biblioteca de Manipuladores Virtuales. Comencemos modelando 8-5 usando bloques de base 10. Entonces, usando los bloques de base 10 en línea, primero modelamos 8 usando los bloques de base 10 azules. 8 es igual a 8 unidades. Luego modelamos 5 usando la base roja de 10 bloques, que son 5 unidades. Debido a que el problema de resta es 8 menos 5, queremos restar o eliminar 5 unidades de 8. Para hacer esto, moveremos los bloques azules hacia abajo y los colocaremos en los bloques rojos. Cuando hacemos esto, se simplificarán. Entonces, como estamos restando 5 de 8, eliminamos 1, 2, 3, 4, 5 de 8, dejándonos con 3 unidades, mostrando 8 menos 5 es igual a 3. Para el siguiente ejemplo, modelaremos 23 menos 11. Comenzamos modelando 23 usando la base azul de 10 bloques. 23 es igual a 2 barras y 3 unidades. Luego modelamos 11 usando la base roja 10 bloques. 11 es igual a 1 barra y 1 unidad. Como el problema es 23 menos 11, queremos eliminar la cantidad roja de la cantidad azul o eliminar 11 unidades de 23 unidades. Comenzando en el valor posicional del 1, eliminaremos 1 unidad. Luego, moviéndonos al valor posicional de los 10, eliminaremos 1 barra, que es igual a 10. Nos quedan 1 barra y 2 unidades, que es igual a 12. 23 menos 11 es igual a 12. Veamos un ejemplo más. Ahora modelaremos 15 menos 8 usando los bloques base 10. Primero modelamos 15 usando la base azul de 10 bloques. 15 es igual a 1 barra y 5 unidades. Luego modelamos 8 usando la base roja 10 bloques. 8 es igual a 8 unidades. Debido a que tenemos 15 menos 8, queremos eliminar la cantidad roja de la cantidad azul o restar 8 de 15. Sin embargo, comenzando en el valor posicional del 1, tenga en cuenta este problema, queremos eliminar 8 unidades. Solo tenemos 5 unidades azules, lo que significa que en este caso, necesitamos realizar un intercambio. Necesitamos cambiar 1 barra por 10 unidades. Podemos hacer esto moviendo la barra azul al valor posicional del 1. Esto muestra que 1 barra equivale a 10 unidades. Ahora tenemos 15 unidades menos 8 unidades, y ahora podemos eliminar 8 unidades de 15 unidades. Mirando el trabajo de la derecha, observe cómo se ha cambiado el 1 en el valor posicional de las decenas a 0 y debido a que este 1 es igual a 10 unidades más 5 unidades nos dan las 15 unidades. Y ahora para realizar la resta, restamos o eliminamos 8 unidades azules. Entonces restamos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 unidades. Nos quedan 7 unidades. 15 menos 8 es igual a 7. Espero que hayas encontrado útil.